Sargento Flores es lo que más caracterizamos, ¿no? No solo tienes nada, con hojas. Pero son tu talla, tú eres 41. 41, sí. Y han de llegar. Mientras tanto, se dirigirán a mí como mi sargento. ¿Está claro? ¡Sí, sargento! Alfredo Espinosa, un actor con trayectoria, con experiencia y con talento, es uno de los protagonistas principales de Mono con Gallina, película ecuatoriana que será estrenada el próximo 6 de septiembre en salas comerciales de todo el país. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Tengo entendido que el 80% o algo parecido de esta película fue filmada en la Amazonía, en pleno Oriente. ¿Fue muy difícil actuar ahí? Difícil. No sé si es más difícil actuar en un set en ciudad o en la selva. Me inclinaría a pensar que la cercanía con un espacio natural vuelve, si cabe la expresión, un poco más fácil actuar, por el hecho de ser un entorno natural en el que uno se disipa y se entrega como a condiciones de trabajo que le dan en ese sentido más facilidad a uno. Entiendo que tu personaje es el Sargento Flores, el jefe de la guarnición donde transcurre esta película en el año 41 con el marco del conflicto ecuatoriano-peruano. Entiendo que existen unos esfuerzos bastante intensos para comprender, captar el personaje. Cuéntanos algo. Bueno, es parte de mi formación actoral en realidad. Yo para cualquier película, para cualquier obra de teatro, y guardo algunas anécdotas interesantes, siempre procuro establecer un contacto con algún factor de la realidad al cual ese personaje habría podido acogerse en el momento determinado. Cuando hicimos Quito con K, por ejemplo, una obra de teatro que tuvo mucho éxito, recuerdo que una de las locuras que hice fue meterme en medio de la procesión de Semana Santa, completamente pelado, con una cruz al revés, una chompa abierta, y treparme en las cruces del centro histórico, y claro, había gente que quería quemarme, pero era un reto que debía asumir. En el caso de la película con Alfredo, lo que hice efectivamente fue quedarme algunas noches a dormir en soledad en la cabaña donde yo habría de recibir a los muchachos que no sabía cuándo iban a llegar, esta guarnición de muchachos jóvenes que iban a pelear alguna guerra que ellos no sabían bien en la frontera. Pasé unas noches ahí, fue una experiencia muy hermosa, esta soledad, este contacto con la naturaleza por la noche, este cambio de los horarios en función de los sonidos de la selva. Todas estas cuestiones me generaron a mí una cercanía mucho más poderosa con la naturaleza del personaje, que es un personaje que al inicio de la película llevaba ya algunos meses en la selva absolutamente solo, desprovisto de cualquier tipo de contacto humano. Por lo tanto, para generar ese tipo de sensación al momento de actuar, necesitas acudir a algo que no es solamente la memoria emotiva, sino que tiene que ser lo más real posible. Lo mismo me sucedió, por ejemplo, en la película con Camilo Luzuriaga, en 1809-1810, mientras llega el día. Yo hacía uno de los papeles importantes de alguno de los profesores de la Independencia. Parte de la película transcurría en una cárcel, y por lo tanto yo muchas horas permanecía en una de las celdas del colegio del centro histórico en que se grabó, para sentir esta sensación de frío, de humedad, de soledad, de distancia con la gente, y tratar de comprender de alguna manera, más allá de mis lecturas o mis referencias o mis creencias, qué es el confinamiento. Siempre lo hago, creo que es una cosa que todo actor debería hacer siempre. Y yo creo que el que lo hagas demuestra no solamente tu profesionalismo, sino la profesionalidad creciente que va ganando el cine ecuatoriano, en que los actores no es que salen en sus horas libres a hacer lo que pueden, sino que ya se posesionan de los papeles. Quiero invitarles a que veamos el tráiler de esta película, Mono con Gallinas, que será estrenada el 6 de septiembre próximo. La carrera militar es motivo de honor y de mucho orgullo. Nunca se olviden de que ustedes están aquí para servir a su patria. En pocos meses, ustedes se habrán convertido en verdaderos soldados ecuatorianos.
Hombres listos para luchar. Cada uno contra 4 gallinas, si fuera necesario. Antes de morir. Alfredo, esta es una película patriotera en que tratamos de demostrar que los valientes soldados ecuatorianos resistieron la invasión de un ejército peruano masivo que se nos vino encima, o plantea más bien un lado humano de un conflicto bélico. No, para nada. Una de las cosas que más me gustó del guión a mí es que va absolutamente lejos del panfleto tradicional de las películas de guerra, ¿no? Lejos del formato tradicional de las películas de guerra, no intenta levantar ningún tipo de adhesión, y al contrario, lo que hace la película es contar todo lo que ocurre alrededor del conflicto de la guerra per se. La guerra en última instancia, como, no sé, prolongación de la diplomacia, o en tantas formas en las cuales se ha definido. Generalmente se la observa como un fenómeno entre naciones, entre ejércitos, entre estados, o se la observa simplemente como el asesinato de cientos de miles de judíos, o los pobres vietnamitas que fueron destrozados, o los pobres gringos que vinieron a salvar al mundo. Términos genéricos, ¿no es cierto? Pero uno se olvida de todo lo que está alrededor de la guerra y de los conflictos humanos de la gente, que no por estar en medio de un momento de guerra están única y exclusivamente relacionados con la guerra. Pues. Es decir, la gente no deja de vivir, la gente no deja de amar, la gente no deja de respirar, la gente no deja de comer y no deja de ver el mundo. Adquiere una óptica distinta, una matriz diferente para entender los fenómenos que están ocurriendo. Y en ese sentido, la visión de Alfredo es muy linda, porque desdice de un montón de mitos que tenemos nosotros respecto de la guerra del 41, que además son mitos que tenemos a partir de la línea de la historia oficial, sobre la cual nos han contado la historia del país, ¿no? Y esa es una de las más vedadas, digamos, de alguna manera. El resultado tan lindo, a pesar de no haberla visto toda, pero de haber leído el guión, de haber visto el documental maravilloso que preparó Alfredo hace muchos años. Perdón, aquí un paréntesis. Cuando Alfredo Espinosa dice Alfredo, se refiere a Alfredo León, el director de la película. Cuando yo vi el documental hermosísimo que hizo Alfredo sobre su abuelo, que es quien da origen a esta historia, a esta película, vi ya esta vena maravillosa de tratar el conflicto de la guerra entre estas dos naciones como algo que va más allá de lo meramente formal e histórico, y eso creo que se logra en la película. Alfredo, tú has sido uno de los protagonistas más constantes del boom actual del cine ecuatoriano. ¿A qué lo atribuyes? ¿Qué permitió este salto en calidad en cantidad y sobre todo en calidad? El cine dejó de ser una especie de ejercicio de ego de personajes individuales, empezó a convertirse en un fenómeno social, se empezó a generar escuela, se dejó de lado una especie de lastre que tiene mucho el Ecuador como condición cultural, diría yo, que se ha ido superando poco a poco en diversos ámbitos, pero que aún pesa, que es esta especie de visión del arte de la nostalgia, esta visión del arte proveniente solo y únicamente de la izquierda, que no critico per se, pero que tiene unos límites, ¿no? El arte de la resistencia, el arte de la denuncia, para ir un poco más allá. Un papel fundamental en esto ha jugado el tema de la formación. Cuando no hay profesionalización, cuando no hay formalización en un país, cuando no hay una cultura que, más allá de oficializarse o no, asume determinadas áreas del quehacer estético con una responsabilidad básicamente estética, ¿sí? Amén de una responsabilidad política, sociológica, cultural, lo que sea, pero básicamente estética, las cosas empiezan a cambiar.
Entonces el gran grupo de chicos que fue a estudiar a Argentina, cuando además se volvió mucho más fácil ir a estudiar a Argentina, ¿no? Es mucho más potente, o fue mucho más potente, por ejemplo, que el gran grupo de chicos que fueron a estudiar cine en Cuba en los años 80. Y que con ellos en realidad no pasó nada. No pasó mayor cosa, no porque el cine sea malo en Cuba, no porque la formación sea mala en Cuba, sino porque todo eso de uno u otro modo respondía a un contexto político. No es que esto no responda a un contexto político, pero no responde solamente a un contexto político. Muy interesante la reflexión. Una cosa más con respecto a esta película. ¿Crees que es, porque he visto algunos de los videos que han presentado, su nivel de calidad como producción cinematográfica superior, distinta a otras películas ecuatorianas de este boom? Del mismo momento actual. Sí, a eso me refiero. Hay cuestiones bien interesantes, ¿no? El trabajo de Alfredo León, del director, con sus personajes, creo que es una de las 2 o 3 experiencias en materia de dirección más sólidas y más profesionales que he tenido yo como relación con el director, ¿no? Alfredo no está en el plano de el director soy yo pongo la última palabra en todo. No, es un facilitador. Y para mí ese es el papel de un buen director de cine. Eso ya le da un plus importante a la película. Creo que el hecho de que sea una película sin pretensiones discursivas y sin pretensiones personales también la pone en otro plano o en otro nivel, que para mí es más importante que lo que ha pasado con algunas de las últimas películas que he visto yo en este año. No es una cuestión de referirse a una o no en particular, pero el tema de la violencia relacionada con el consumo de drogas, relacionada con la problemática de los jóvenes burgueses de clase media, como que está agotado para mí, absolutamente agotado. Esto tiene una perspectiva nueva respecto de un conflicto que es importante culturalmente para los ecuatorianos. Tiene muchas cosas a favor la película, muchísimas. Y otra de las cosas que tiene a favor es que no está hecha con dedicatoria para un público en particular. Está pensada en sí misma como un producto estético propio, que más allá de que sea una película que puede ser vista por todos o catalogada como una película familiar, es una película hecha para ser vista. No es una película hecha con la voluntad de provocar un algo particular que es en donde la gente se pierde. No, es una película hecha para ser vista. Qué bien. Gracias, Alfredo, por haber estado aquí. Es muy interesante lo que está ocurriendo con el cine ecuatoriano en los últimos años, de un salto de cantidad y sobre todo de calidad que me parece muy significativo, muy sin precedentes en la historia del arte ecuatoriano. Ojalá este boom se mantenga, la calidad se vuelva cada vez mayor, la cantidad también, y no solamente refiero al número de películas que se produzcan, sino de público que vaya a las salas. Gracias Alfredo nuevamente. Alfredo Espinosa es uno de los actores de Mono con Gallina, la película ecuatoriana dirigida por Alfredo León, que será estrenada en las salas comerciales de todo el país el 6 de septiembre próximo. Es casi un pacto de paz, ¿no? El hecho de hacer una película con este tema que puede generar confusión en la gente y pensar que trata de la guerra, pero en realidad trata de todo lo contrario, ¿no? De seres humanos. Entonces creo que es una bonita forma de fijar en la pantalla o sellar en la pantalla una nueva etapa para el Perú y para Ecuador como países hermanos totalmente, ¿no? Estos monos sí que son payasos.